Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de discapacidad y en los últimos años ha aumentado considerablemente la cantidad de pacientes con afecciones cardiovasculares que necesitan tratamiento fisioterapéutico y rehabilitador. Actualmente, el ejercicio físico sigue siendo un factor de gran importancia para la salud y el bienestar de toda persona. La rehabilitación cardíaca es un conjunto de tratamientos curativos y preventivos. Es una rehabilitación o readaptación y consiste en enseñar a los pacientes que ya han adquirido la enfermedad cardíaca a vivir plenamente con ella. Los programas de ejercicio contribuyen a mejorar las funciones del sistema cardiovascular, musculoesquelético y pulmonar. No obstante, las acciones sobre el organismo son más amplias, bien por el efecto propio del ejercicio o a través de las modificaciones de los factores de riesgo cardiovasculares inducidas por el tratamiento. Si llega un paciente con este tipo de problemas, vamos a tener que empezar a valorarlo, principalmente con una historia clínica, valorando sus antecedentes familiares, antecedentes patológicos y no patológicos, enfermedades, síntomas y existencia de factores de riesgo para enfermedad isquémica cardiovascular. Si fuma, si es hipertenso arterial, si tiene diabetes, si influye algo la menopausia, porque hay que recordar que varía en hombres y mujeres. Los síntomas cardinales de enfermedad cardiovascular incluyen disnea, dolor precordial, edema, palpitaciones, tos y fatiga extrema. Para la evaluación del dolor, si el paciente de patología cardiovascular presenta dolor, es importante reconocer que este puede originarse no solo en el corazón, sino en alguna otra variedad de estructura no cardíaca, es decir, en diferentes órganos. Es importante ver la localización, la duración, irradiación y el tipo. Ver qué lo exacerba, la frecuencia, recurrencia y síntomas asociados. También es importante observar los gestos del paciente al describir el dolor. Otro de los puntos es la disnea. Se define como la sensación de falta de aire, la cual se considera normal, cuando ocurre en reposo o a un nivel de actividad física, que se supone no debería causar este síntoma, ya que la disnea puede estar relacionada con una amplia gama de enfermedades de corazón, pulmones, pared torácica y ansiedad. El interrogatorio es el medio preciso para establecer esta causa con el paciente. Otro punto, debilidad y fatiga. Son síntomas inespecíficos de enfermedades cardiovasculares. En pacientes con enfermedades cardíacas con sobrecarga de volumen, probablemente el síntoma principal sería la disnea. Es muy importante no confundir la disnea con la fatiga. Otro punto es el edema. El edema es la acumulación de líquido intersticial que puede ser localizado o generalizado. El de las extremidades empeora con el transcurso del día y es característico de la insuficiencia cardíaca o insuficiencia venosa crónica. La presencia del edema está usualmente comprometido en las piernas y al aumento de peso. En los músculos se puede identificar los genitales y la pared abdominal. En aquellos pacientes que permanecen en cama, el edema se localiza en la región sacra, es un punto importante. También hay que identificar si es blando o duro, la sensibilidad y la temperatura. Para un examen cardíaco debe iniciarse con la inspección del tórax, prestando mucha atención a la forma de la respiración y a la presencia de anormalidades cutáneas. La palpación cardíaca debe llevarse a cabo con el paciente acostado con la cabeza elevada a 30 grados y en decúbito lateral izquierdo. Otro punto muy importante es una auscultación cardíaca. Esta debe realizarse en un recinto tranquilo, sin ruido, con el paciente confortable y con el tórax completamente expuesto. Los ruidos cardíacos son vibraciones auditivas relativamente breves y discretas que varían en intensidad, frecuencia y timbre. El primer ruido cardíaco identifica el comienzo de la sístole ventricular y el segundo el comienzo de la diástole. Es importante escuchar en cada punto de la auscultación con precisa atención. Recordemos que la respuesta cardíaca al esfuerzo es compleja. Los fisioterapeutas se deben encargar de informarle al paciente los aspectos relacionados con su enfermedad, en qué consiste y qué es lo que
¿Qué es lo que puede ser? Desde el punto de vista físico, perjudicial para su vida. Tenemos la responsabilidad de diseñar programas de ejercicio físico apropiados, personalizados y adaptados a los principios básicos de la rehabilitación cardíaca. Esto debe de ser individual, ver su intensidad, la duración, la frecuencia y los tipos de ejercicio que se aplicarán. Además de que debemos supervisar dichos programas continuamente para que el paciente realice correctamente los ejercicios. El programa de rehabilitación cardíaca debe contener componentes específicos para minimizar el riesgo cardiovascular, promover comportamientos sanos, reducir la discapacidad y preparar al paciente para su regreso al trabajo, a sus actividades normales. Otro punto muy importante siempre es tomar lo que es revisar la presión antes y después del ejercicio.